Bienvenido a casa. Bienvenidos a este podcast de Verdad y Vida. Hoy estamos aquí para hablar un nuevo tema y este tema se llama preguntas y respuestas. Nos hicieron llegar una serie de preguntas que pues muchas personas están interrogándose, diciendo, ¿verdad?, ¿cuál será esa respuesta? Y la primera es, ¿qué hago si quiero seguir a Cristo y mi familia no? Bueno, yo creo que aquí lo primero es siempre mostrar a Cristo a través de nuestra vida, obedeciendo lo que Dios nos dice y también honrando, en el caso de los jóvenes, a sus padres. Claro que ahora estamos en un siglo en donde tenemos la tecnología a un clic y podemos ahí hacer investigaciones, leer la palabra de Dios. Y yo quiero leerte, antes de seguir con esta pregunta, esta respuesta, a mí me gusta algo que dice aquí en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Acá hay muchas de las cosas que nos está hablando el Señor, que nadie puede separarnos del amor de Cristo. Y quizá la familia quiera separarnos, pero si seguimos leyendo, dice, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo. Yo creo que algo que siempre tenemos que tener es intimidad con Dios. ¿Cómo se da esta intimidad con Dios? Bueno, pues tenemos que estar en oración, estar orando también por nuestra familia para que sea tocada con el poder del Espíritu Santo de Dios y entonces ellos también puedan creer. Pero sobre todo esto siempre es el ejemplo, la manera de vivir. ¿Para qué? Para que entonces las demás personas o nuestra familia puedan ver en nosotros a Jesucristo y entonces puedan ver que realmente Cristo puede transformar la vida de una persona o de muchas personas. Así es, entonces es mostrar el amor de Cristo a nuestra familia y Dios va a obrar poderosamente y sobre todo que haya esa oración, esa lectura de la palabra, no olvidarnos de Dios, como dijiste, nada podrá separarnos del amor de Dios y de nosotros va a depender si obramos para que Dios obre también o decidimos echarnos para atrás y seguir en nuestra vida pecaminosa. Claro, nadie puede quitarnos el gran privilegio que tenemos de poder tener comunión con Dios. Nadie, porque nadie sabe lo que tú estás pensando. Dios sí lo sabe porque Él es omnisciente. E inclusive si hubiera una gran persecución, hubiera una gran tribulación, aún en los pensamientos tú puedes o la persona puede estar glorificando a Dios. Nadie puede prohibir esa relación entre Dios y el hombre, entre la persona y Dios. Inclusive hay lugares en donde hay una persecución tremenda, en donde matan a las personas que leen la Biblia, en donde ahí sí está prohibido que puedas tener una Biblia. Aquí estamos, gracias a Dios, en un país libre, donde tú puedes tener una Biblia, donde tú la puedes leer en donde quiera que tú quieras, valga la redundancia, en donde quiera que tú estés. Entonces hay lugares en los que tienen que memorizar partes de la Biblia o llevan solamente unas hojitas de la Biblia y con eso se esconden en cuevas y ahí están leyendo la Biblia y están buscando a Dios. Pero debemos entender que nuestra relación con Dios o la relación con Dios es de manera personal y nadie jamás podrá prohibirlo. Tanto la comunión como la lectura de la palabra no se podrá detener. Aunque Satanás ha utilizado muchos medios para desaparecer este libro que es la palabra de Dios, jamás y nunca lo podrá hacer. Y lo hemos visto a través de toda la historia. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto está protegido por algo divino. Por Dios tiene, esta es su palabra, es la palabra de Dios. Y Dios siempre tiene un plan, tiene un propósito para cada persona. Y Él quiere que esta palabra no solamente la tengamos física, sino también la tengamos en nuestra mente y principalmente baje a nuestro corazón para que nosotros no tan solo seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, si la familia es quien está impidiendo que la persona pueda tener esta relación con Dios,
¿Qué le toca a esa persona hacer? Seguir en comunión con Dios, seguir orando. Se puede conectar hoy, como ya lo había dicho al principio, está por Zoom. Hay muchos canales de YouTube donde están hablando de Dios y donde están hablando la sana doctrina. ¿Cómo me doy cuenta de que sea una sana doctrina? De que lo que están hablando está basado en la palabra de Dios, y donde el centro de toda la adoración de estas personas, de esta iglesia o de esta persona que está compartiendo, está Jesucristo en el centro de todo lo que Él está comentando. Ok, pasando a la siguiente pregunta, el mundo está bombardeando a nuestras vidas de muchísimas maneras. Y la pregunta es, ¿cómo es que la televisión afecta nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar? ¿Cómo es que afecta tanto a las generaciones más pequeñas como a las más grandes? Pues de hecho está creado para ser así. Muchos de los comerciales, muchos de los programas buscan influir en la conducta del hombre. Buscan que se reproduzcan modas, se reproduzcan productos o se consuman productos por doquier, y uno de los medios masivos de comunicación es la televisión, porque precisamente yo creo que en cada hogar, por muy humilde que sea tienen su televisor. Hemos ido a comunidades donde es sorprendente, no está ni pavimentado, no tienen drenaje, pero tienen su antena para ver la televisión por cable, ¿verdad? Entonces vemos que en cada familia hay un televisor. Y no vamos a ir a satanizar el televisor, sino qué tipo de programación tú y yo estamos viendo, o qué tipo de... ¿para qué estamos usando el televisor? El televisor ahora en las pantallas es una bendición. ¿Por qué? Porque se puede conectar a internet, tú puedes ver ahí recetas de cocina, puedes ver programas, predicaciones, alabanzas. Platicábamos con una familia y dice, yo mi televisor para lo único que lo uso es para conectarme al wifi y poner alabanzas. Todo el día está ahí el televisor, pero ya no lo usa para ver otros programas. ¿De qué manera influencia? Pues es tan solo mirar. ¿Qué pasa en la televisión? La pornografía ha aumentado. Antes eran censuradas ciertas escenas, cierta vestimenta, ciertas palabras. No era apropiado decirlo por el medio de televisivo. Lo censuraban el programa, cancelaban, tenían una restricción. Y ahora podemos escuchar palabras tan altisonantes, ofensas, podemos ver vestimentas que ya no dejan nada a la imaginación, y comportamientos totalmente amorales, donde los más pequeños, y como lo dijiste al inicio, son bombardeados por ese tipo de información. Porque quizá tú en casa les estás diciendo, tienes que obedecer, pero es también una serie, una novela, un programa, una caricatura, que esto es lo más terrible, donde los chiquillos lo menos que hacen es obedecer. Es que tienes que amar a tu prójimo, y lo menos que hacen en el programa de televisión es amar al prójimo, ¿no? Es como menospreciar, abusar, burlarse del prójimo. Y podemos ver mucho de qué manera influenciado. Antes era oh Dios mío, no podíamos hablar tanto del tema de la homosexualidad. Pero ahora, si tú te fijas en cada película, en cada novela, en cada serie o en cada caricatura, ya incluyen a una persona con una diferencia sexual. Pero vemos que puede ser muy dañino esa influencia, porque cuando no estamos, si aún a los adultos llega a llevarnos a comportarnos de otra manera, o hablar, se nos pega el hablado de cierto artista o cierto comediante y ya estás hablando igual, o viste un outfit y dices, ay, se le ve bien padre, ya influenció tu vida y dices, yo quisiera uno de esos. Si no lo hubieras visto, quizás ni se te hubiera ocurrido. Pero hay muchas maneras, pero desafortunadamente la mayoría es para influir negativamente. No hay un programa donde estén formando en valores, donde estén hablando la verdad de Cristo en el medio televisivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que ven los hijos, con lo que ven las personas, y tener cuidado de no ser influenciados negativamente, y también algunas cosas que parecen positivas.
Y otra pregunta que nos hicieron llegar es que ¿cómo voy a predicar de Cristo a mis amigos en la generación de un adolescente, de un joven, pero también en amistades ya de edades adultas? ¿Cómo voy a hablarles de Cristo? Aquí yo creo que tenemos que tener bien claro que Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el hoy y Jesucristo es por siempre. Jesucristo no es, por así decirlo, una moda que está en un momento en su apogeo y después pasa. No, Jesucristo es el mismo. Él es el alfa y Él es el omega. Jesucristo siempre será. Él es el Dios todopoderoso. Muchas de las veces los jóvenes tienen temor a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque una de dos, están llevando una vida fuera de la voluntad de Dios, llena de pecado, o la otra es porque tienen temor. Y recordemos que este temor, no estoy hablando de un temor santo, sino estoy hablando de un miedo, y el miedo paraliza todo el potencial que tiene cualquier persona. A veces los jóvenes no quieren compartir de Cristo porque quieren pertenecer a un cierto grupo de jóvenes, y entonces ellos saben que si hablan de Cristo, ellos van a ser retirados de ese grupo. Ahora, tenemos que entender algo. Dijo Jesucristo y muy claramente que el que lo niegue ante los hombres, Él no lo negará ante su Padre que está en los cielos. Ningún joven tiene que tener temor de hablar de Cristo. Por eso Jesucristo dijo, no tengan miedo de lo que han de hablar ante los tribunales, ante personas, porque yo voy a poner las palabras, yo voy a poner de mi Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les guíe y ponga las palabras en sus labios. Aquí también tenemos que ver algo que dice la palabra de Dios, que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. El seguir a Cristo se necesita de ser valiente, no intrépido, que son dos cosas totalmente diferentes. El intrépido hace las cosas sin pensarlo y solamente por locura o por quedar bien con cierto tipo de personas o con un cierto grupo de personas. No, el ser valiente es enfrentar los problemas y darles una solución, no huir, sino enfrentar los problemas. Ahora, cuando una persona empieza a hablar de Cristo, debe de tener la confianza en Él. Ahora, ¿cómo vas a adquirir esa confianza? Bueno, pues tú tienes que ser una persona que se basa en la palabra. ¿Y cómo te vas a basar en la palabra? Estudiándola, escudriñándola. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. ¿En qué tiempo? En todos los momentos en que tú te des para poder estudiar de una manera minuciosa la palabra de Dios. Por eso es escudriñar, ir más allá, a lo más profundo de lo que es la palabra de Dios. Y una vez que tú tienes la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente, así seas de la edad que sea, tú vas a poder compartir de Cristo. Por eso es que Timoteo era joven y había muchos personas de edad mayor que él, mucho mayor. Pero ¿qué le dijo Pablo? Que no tengan en poco tu juventud. O sea, le dijo, tú tienes el conocimiento y principalmente tienes el Espíritu Santo de Dios, que es el que te va a guiar. Entonces, como jóvenes, debemos de quitar ese temor. Ahora, ¿cuáles son las intenciones que realmente tienes en tu corazón? Porque también debemos recordar que la palabra de Dios no se debe utilizar para ningún tipo de contienda, ningún tipo de pleito. La palabra de Dios es para edificar. La palabra de Dios es para compartir la vida. Por eso Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cada joven tiene que hablar de la palabra, y entre más hable de la palabra, se le va a ir facilitando, va a ir quitándose ese temor, quitando ese miedo de hablar con personas de su misma edad, o quizá con personas mayores. Porque a veces el joven, si quiere hablarle a una persona mayor, tiene ese miedo de que le va a decir, ¿tú qué sabes, muchachito? ¿A mí qué me vas a enseñar? Tú no has vivido la vida. Pero Jesucristo es el que da la sabiduría. Y la sabiduría la encontramos a través de una comunión personal con Dios, de llevar una vida de santidad, o sea, apartada de pecado, buscar agradarle a Dios y en la lectura de la palabra, que es donde Dios va a estar hablando a nuestra vida.
Wow, así es. En la palabra de Dios también nos dice que nos airemos, pero no pequemos. Pero ¿cómo vamos a quitar la ira de nuestra vida? Porque es muy diferente el enojo a la ira. Y yo quisiera que nos explicaran a todos los que están viendo qué significa esto, cómo quitar la ira de nuestra vida y qué significa la ira. Pues primero tenemos que ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque yo veo que hay muchas cosas que pudiesen molestarnos, ¿no? Te incomoda que si hace calor, que si hace frío, que si alguien te hizo una mueca, te incomoda, quizá te molesta, o alguien te dice un comentario, o alguien te llega a exhortar, pues se incomoda, dice la palabra que al parecer ninguna exhortación o disciplina es causa de gozo, incomoda, pero el airarse ya es un paso muy, muy grande del enojo a la ira. ¿En qué? En las emociones no controladas, porque la ira ciega. La ira lo que puede llevar es a hacer locuras. La ira puede llegar a sus aspectos más terribles, ¿no? En un momentito. Pero ¿por qué? ¿Por qué se da eso? Por algo no resuelto en el corazón. Está bien, quizá te puedes enojar, pero no tiene por qué llegar a un punto donde ya no mides las consecuencias, no mides tus palabras y maldices y puedes afectar. Yo siento que mucho de ello tenemos que tratarlo en el corazón con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que sana el corazón quebrantado. Y yo recuerdo que mucho de la ira o del enojo que yo podía sentir era por vivencias pasadas, ¿verdad? Había momentos donde había familias donde me hacían enojar, casi quererlos golpear por las burlas, por el estarse mofando de que lo que hacía o no hacía, de lo que podía decir o no decir, de lo que podía hacer o no hacer, y eso me airaba, me daban ganas de golpearlos. Pero todas esas heridas, todas esas cosas no tratadas pueden explotar en un momento en el que ni siquiera uno se imagina, pero dice el Señor que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Dominio propio. Y la ira se va a las emociones. La ira es una emoción incontrolada donde sientes un enojo profundo por algo que quizá ni tenía nada que ver, pero como está acumulado como la olla de presión, ya nada más faltaba ese gradito de calor para que explotara o sacara el vapor la olla express. Y es lo mismo con la persona. Son cosas que tenemos que tratar en el corazón. ¿Te molesta que tu hermano grite? ¿Te molesta que juegue alguien con tus cosas? ¿Te molesta que no presten atención? Bueno, te puede molestar, te puede quizá enojar un momento, pero tú lo tratarás. Pero si ya te está irando, ya te está apartando de ver a tu hermano, a la persona que está a tu alrededor con amor, con misericordia, entonces ya tiene que ser tratado tú y Dios. Y Dios, que sana el corazón quebrantado, Él puede librarnos de esa ira. Wow, así es, y pues el tiempo se ha acabado, pero vamos a continuar con nuestra serie de preguntas y respuestas, así que si tú tienes dudas te invitamos a que la escribas en los comentarios o que la escribas en nuestras redes sociales, en Facebook, como Libres en Adoración que está, y vamos a tratar, y con el poder de Dios que nos ha dado, ¿verdad?, tratar de responder a esas preguntas. Y pues eso es todo por este podcast. Muchas gracias por estar conectados y por estar aquí. Sí, yo quiero terminar con 2 versículos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también quiero hacer énfasis en este capítulo con este versículo. Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios está con nosotros si le permitimos, y si nosotros le buscamos, Él permite que Él sea hallado. Entonces busquemos a Dios, amemos a Dios y permanezcamos en su voluntad. Así es. Gracias, que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que les bendiga. Let me tell you, oh my friends, about this joy I'm living in. Let me take the mic, I wanna testify how I was dead and then I came to life. No more living in the dark of night. Now everything's alright.
Hola, te invitamos a escribir en los comentarios preguntas para responderlas en nuestro próximo podcast. Dios los bendiga.